Ya estamos próximos al desarrollo de la consulta popular y referéndum promovida por el gobierno de Daniel Noboa este próximo 21 de abril. Y sobre este tema estaremos conversando en estos instantes, que ya está conectado y enlazado con Noticias Oromar, Edgar Heredia, ex viceministro, del Medio Ambiente. Muchísimas gracias por tener esta conversación, muy amable. Y les consultamos las decisiones acertadas o no, desconcertantes o no. Me refiero a la crisis diplomática que se generó por parte de la decisión tomada por el presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Cuánto incidirá en la consulta popular o le repercutirá a los intereses del gobierno para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie a favor de esta consulta que es de suma importancia para el país? Bienvenido, mi querido Edgar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos acompañan por este importante medio. Yo considero que lo que nos debe preocupar y nos preocupa a todos los ecuatorianos es que no podemos volver al viejo Ecuador. En los últimos meses, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hemos librado una de las batallas más duras en la historia del Ecuador, específicamente contra grupos narcoterroristas. Las victorias que hemos alcanzado con el esfuerzo de todos los ecuatorianos no pueden ser malgastadas. Nuestro compromiso es entregar los mecanismos democráticos necesarios para restablecer la paz y garantizar la continuidad de esta lucha. No creo que ese es el principal objetivo de todos los ecuatorianos. Entendemos, pero también, de acuerdo a los expertos y de acuerdo a los antecedentes, una consulta popular o un proceso democrático siempre estará ligado a la popularidad del presidente. Y en ese marco, antes de la crisis diplomática generada entre Ecuador y México, el presidente de la República había bajado, de acuerdo a consultoras o encuestadoras, 16 puntos en su popularidad. Se ha caído en su popularidad en estos días, ya una semana de realizar la consulta o que se desarrolle la consulta popular. ¿Cuánto le estaría afectando o incidiendo? Es un tema que eventualmente no me corresponde analizar porque no soy experto en el tema, pero lo que puedo mencionar es que es el momento de proteger lo que hemos ganado, ¿no? Como les mencioné, requerimos nuevas formas urgentes que nos permitan brindar la seguridad, endurecer penas a delitos como el terrorismo, el narcotráfico. Además, debemos promover el empleo y crear oportunidades para ofrecer un mejor futuro a nuestros jóvenes. Este proceso solamente puede continuar con el respaldo claro y firme que estamos planteando en esta consulta popular. Ya, una de las preguntas, y que es parte de una reforma parcial a la Constitución, establece o le brindaría facultades a las Fuerzas Armadas para mantenerse en las calles y en las cárceles sin necesidad de que exista un estado de excepción. Pero hay quienes sostienen de que estando en las calles los militares no se han bajado los índices de violencia y no se ha combatido a las mafias criminales como se esperaba. ¿De qué sirve que las Fuerzas Armadas se mantengan en las calles si no van a haber resultados como se esperan por parte de los ecuatorianos? Bueno, ahí actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y el mantenimiento del orden público a menos de que exista una declaratoria de estado de excepción. La prolijidad con la que se puede actuar cuando se apruebe esta pregunta permitirá tener menor tiempo de reacción. La verdad es que en el tema de conservación, por ejemplo, tenemos 19 áreas marino-costeras, son las áreas que están ubicadas en nuestra costa. El apoyo de las Fuerzas Armadas, adicionalmente de generar seguridad, generan un sistema disuasivo ante otras actividades como tráfico de vida silvestre, como actividades ilícitas en el sector, y nos ayuda en muchas de nuestras acciones como Ministerio del Ambiente. Por ejemplo, nosotros realizamos operativos en las madrugadas, en las noches, para controlar el tráfico ilegal de madera, por ejemplo. Y por lo general las personas que se dedican a esto están involucradas en muchos más delitos y por lo general andan armados. En este caso, tener el apoyo y saber que existe el control de las fuerzas del orden, tanto de la Policía Nacional como el Ejército Ecuatoriano, es una ayuda y conlleva a que el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, pueda efectuar con mayor seguridad y con mayor eficiencia su trabajo. Entonces, es sumamente importante que se puedan ejecutar estas acciones de manera coordinada y sin la necesidad de una declaratoria de estado de excepción. Sí, pero ahora mismo la instrumentación de la protección del mar territorial
está basado en esa cooperación internacional con los Estados Unidos, es decir, que ya está instrumentada y no se necesita básicamente o puntualmente de una consulta popular. La vía más expedita para ejecutar cualquier reforma o cualquier acción es la voluntad del pueblo. En este sentido, le dará la prolijidad para poder estructurar los mecanismos de operación, ¿no? Recordemos que los acuerdos deben ser instrumentalizados y en este caso, cuando es un mandato popular, será de acción inmediata. Sí, pero la protección del mar territorial, le decía yo, que no necesita de la consulta popular porque ya está establecido a través de una cooperación internacional. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se interviene para el cuidado y la protección, para evitar que las embarcaciones que van contaminadas con narcotráfico sean precisamente detenidas o neutralizadas? Ese trabajo se lo viene haciendo y se lo ha demostrado, y es por eso los índices altos de incautación que se tienen, ¿no? Y obviamente los índices de seguridad que tenemos ahora en las áreas protegidas, que es el tema que nos compete al Ministerio del Ambiente. ¿Cuáles serían los pros y los contras de que los militares se mantengan en las calles y en las cárceles sin necesidad de que exista un estado de excepción? Hay quienes sostienen o tienen temor a la militarización. Las fuerzas del orden son fuerzas capacitadas, eventualmente todos los aspectos son beneficiosos, en este caso tener mayor control, mayor presencia, realmente ser mucho más ágiles en el tiempo de respuesta, sin necesidad de firmar una declaratoria de estado de excepción con todos los trámites y la debida diligencia que eso conlleva. Ayudará significativamente a la respuesta ante una amenaza inminente. Bueno, en todo caso, los ciudadanos ecuatorianos desean, aspiran y anhelan que los militares se mantengan en las calles para seguir controlando el bien y la seguridad de todos quienes habitamos en este país. Otra de las preguntas que están incorporadas dentro de la consulta popular es justamente la extradición. En el gobierno de Guillermo Lasso también se hizo un ejercicio democrático incorporando o planteando, formulando este tipo de preguntas. Y los ecuatorianos le dijeron no, porque ahora sí le deben decir sí a esta pregunta con respecto a la extradición. Porque el objeto es, y se ha demostrado que existe crimen transnacional. En este sentido nosotros combatimos para mejorar la seguridad y eliminar el crimen transnacional. La extradición ha sido una figura eficaz en muchos países que han utilizado para evitar que el narcotráfico y los delitos derivados se enquisten en sus territorios. Bajaremos los índices de violencia y delincuencia. Al extraditar a los jefes de bandas criminales, se impide que puedan operar desde centros penitenciarios, aprovechándose de la corrupción y la extorsión a funcionarios, ciudadanos y policías, eventualmente. Y hay una data en la que se tiene identificado a quienes pudieran estar vinculados en delitos transnacionales, que son puntualmente los que tienen que sujetarse precisamente a la posible extradición. Específicamente, ¿cuál sería la pregunta, mi estimado? Sí, a ver, para que se inicie un proceso de extradición, se necesita que la persona, el delincuente, esté vinculado con actividades ilícitas transnacionales, no necesariamente un delincuente que haya cometido un delito común o doméstico tenga que sujetarse a este proceso internacional. Entonces, le preguntaba si existe alguna data de delincuentes que estén identificados que probablemente sean procesados a través de este proceso en el que se va a preguntar en la consulta popular. Me refiero a la extradición. Sí, ahí estamos conscientes y la pregunta es bastante clara, ¿no? Ya que pregunta que si estamos de acuerdo con permitir la extradición a ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1. En este caso se definen todos los parámetros para ejecutar estas extradiciones y se refiere única y exclusivamente a evitar delito transnacional y temas, por ejemplo, como narcotráfico, en este caso eliminando los delitos comunes. Entonces, en este caso, confiamos en el profesionalismo de nuestras fuerzas y la inteligencia que estas fuerzas tienen. En este sentido, existen estos listados, ¿no? Y lo que se requiere justamente es
poder operativizar estas extradiciones de manera eficaz. Perfecto. Viceministro, hay algunas preguntas que, de acuerdo a los entendidos, son innecesarias porque ya fueron revisadas y fueron planteadas y formuladas y modificadas dentro del COIT en la Asamblea Nacional. Son preguntas como, por ejemplo, endurecimiento de penas y también delitos nuevos. Estos ya fueron incorporados en la Asamblea Nacional a través de las reformas al COIT. ¿Por qué plantear estas preguntas si ya son innecesarias? Pienso que es el tiempo de acción y ejecución que tenemos y no podemos perder todo lo que hemos ganado en esta lucha. Entonces, conocemos que la debida diligencia para aprobar estas modificaciones no tardan su tiempo y que al tener el peso de una decisión del pueblo que manda sobre cualquier estado, la decisión del pueblo es de acción inmediata y de cumplimiento. En este sentido, al tener una consulta popular, estas preguntas son necesarias para darle la prolijidad y más que todo la severa decisión de que se ejecuten. Por eso es importante que estas preguntas sean ratificadas mediante un proceso democrático. Una última inquietud, viceministro. Hay dos preguntas que forman parte de este proceso democrático de la consulta popular, que es el arbitraje internacional y la contratación por horas. Estas dos preguntas tienen aparentemente, de acuerdo a la percepción, una oposición. ¿No creería que si son preguntas que se están oponiendo ciertos sectores y la ciudadanía, pudieran arrastrar a las otras preguntas, de alguna manera pudiera ser un revés para el gobierno nacional? La verdad es que cuando entendemos claramente las preguntas, por ejemplo, la finalidad de la pregunta del arbitraje es que el Ecuador se convierta en un país atractivo para la inversión extranjera por parte de organizaciones multinacionales que buscan seguridad jurídica y protección en las inversiones con la finalidad de generar empleo y dinamizar la economía. Estamos perdiendo oportunidades de inversión porque no podemos ofrecer protección de inversiones mediante un arbitraje internacional, como lo hacen otros países, ¿no? Es un tema de competencia que está anclado al tema de trabajo. Entonces considero que con una comunicación efectiva estas preguntas tendrán la misma aceptación que el resto. Vamos entonces a ver cómo se pronuncia el pueblo ecuatoriano el próximo 21 de abril. Muchísimas gracias, viceministro, por atender esta conversación con Noticias Normal. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya retornamos con más información.